Hola, muy buenas tardes a ambos y bienvenidos al ciclo de charlas, entrevistas de jornadas de ciencia política. Les agradezco muchísimo a los dos la presencia esta tarde. Yo voy a estar haciendo de host en esta entrevista, así que voy a introducir a la entrevistadora de esta tarde. Su nombre es Paula Clerici, ella es licenciada en Ciencia Política por la UBA, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Tocuarto y Tela y docente en ambas universidades, además de investigadora del CONICET. Quisiera agradecer también por este espacio a la carrera de Ciencia Política, a la directora Elsa Allende Rosas, quien obviamente extiende a ambos su agradecimiento y también su bienvenida a este espacio. Paula, sin mucho más preámbulo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a la carrera por organizar la actividad. Y bueno, estamos acá con Juan Pablo Micosi, que con mucha buena onda y disposición se suma a esta actividad. Juan Pablo es titular de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es egresado de nuestra carrera de Ciencia Política en la UBA y obtuvo su maestría y su PhD en Rice University. Su agenda de investigación se centra en los estudios legislativos, que vamos a estar conversando acerca un poco de su agenda de investigación y a nivel más general acerca de los estudios legislativos. Y su énfasis en este campo está puesto en las carreras políticas, la misión, género y los vínculos entre representantes y representadas. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, muchas gracias por estar acá, bueno, no acá, sino allá, pero es como el acá, esta realidad virtual en la que estamos. Voy a empezar haciéndote algunas preguntas y si te parece vamos piloteando la conversación. Lo primero que quisiera preguntarte es, bueno, en los estudios legislativos en sistemas presidenciales tienen su origen en el estudio que se hace del Congreso norteamericano, ¿no? Entonces lo que quería preguntarte concretamente es, ¿cuáles son las teorías que nos sirven para pensar las legislaturas en América Latina, quizás no completamente, al menos parcialmente, pero de eso que se estudia allá o que se viene estudiando allá hace muchísimas décadas, ¿qué nos sirve para pensar nuestras legislaturas? Una buena manera de arrancar, un buen kickoff, diríamos. Déjame igualmente agradecerle por el espacio. Para mí siempre volver a la UBA, aunque sea a unos miles de kilómetros, es un gusto. Pensaba recién, se van a cumplir en diciembre 20 años que me gradué de la carrera, cómo pasa el tiempo, Dios mío. Pero independientemente de todo eso, siempre digo, el alma mater tira y bueno, siempre es un gusto poner este pequeño granito de arena dentro de las posibilidades que lo tiene. Retomando la pregunta, lo primero que me viene a la cabeza cuando me hacen este planteo teórico, me recuerda también a la manera que en su momento en la licenciatura solíamos abordar sobre la base de la literatura que había existente en su momento. Recuerdo cuando tomé instituciones políticas y procesos gubernamentales con Jorge y con Miguel, y leíamos básicamente toda la literatura de raigambre meijiviana, que originalmente lo que postula es un mundo, un escenario sin partidos, con la uninominalidad y las primarias guiando comportamientos egoístas basado en la reelección permanente cada 2 años, el envío de legislación con targets territoriales, el feedback, la accountability, carreras de 30 y pico de años de duración, que generaban como una depiction, una imagen bastante concreta, realista en cierto aspecto, pero dejando de lado algunos otros vericuetos bastante relevantes, que a su vez, no voy a decir que generó una mala influencia en la política comparada, pero sí generó algunas tendencias en lo que a mí me gusta comentarle a los chicos, que es el comparativismo bobo, ¿no? Ver, en Estados Unidos funciona de esta manera, es el caso que funciona efectivamente, ergo todo aquello que comparte reglas presidenciales, separación de poderes, y no es como en Estados Unidos estrictamente, es lo que explica el fracaso o los quiebres o los conflictos y todo lo demás. Ergo, implicancia, copiemos, pongamos la uninominalidad con primarias X, Y o Z y todo desvío de eso tiende a ser subóptimo. Bullshit, pavadas. Hay muchos otros supuestos y varias otras características del sistema americano que hace que funcione como funciona, que funciona quizás por eso y por otros componentes. Es bastante complejo de analizar. Definitivamente no sugeriría los flow models de raigambre más bien mayhewiana de los estudios de la década del 70, pero tampoco he visto
gustó mucho, no sé si he visto algo alguna vez adaptado a la teoría informativa de Crable, que creo que tiene demasiadas particularidades y está súper centrada en el rol informativo de las comisiones. Yo no recomendaría, porque aparte en ambos marcos teóricos el partido es el gran ausente. Me parece que estudiar en América Latina las legislaturas, la relación ejecutivo-legislativo, sin considerar a los partidos, es de mínima miope y de máxima ciego. Definitivamente las otras dos grandes teorías en boga, que son la teoría del cartel y del partido condicional, son las que creo que pueden resultar más útiles, no solo, aunque sea redundante, por reconocer el rol de los partidos, sino porque hay varias cuestiones de la utilización de ciertas reglas y del rol de los liderazgos como mecanismos para solucionar problemas de acción colectiva que sí los podemos ver bastante bien reflejados. Con esto tampoco descubro nada. Creo que las contribuciones más importantes en lo que tiene que ver la relación entre poderes, ya sea el libro de Ernesto, ya sea los primeros laburos de Mark, con Wange inclusive, están basados en la idea de un cartel, de un partido que puede aglutinar y vía delegación de poder en el liderazgo, generar mecanismos de coordinación para generar una suma positiva. Ernesto de hecho introducía la idea del cartel minoritario, a partir de lo cual, cartel de pluralidad, perdón, estoy hablando de estupideces. No es una mayoría estricta a lo largo del tiempo, tampoco son dos partidos, con lo cual ahí no es 1-0, ¿no? Pero la pluralidad por medio del uso de las reglas tiene la capacidad de actuar como si fuese una mayoría y de generar también premios y castigos para poder atraer algunas posiciones un poquitito más separadas. Sí es interesante, y me incluyo dentro de los que jamás han mirado este tipo de particularidades, no recuerdo muchos estudios que hayan siquiera planteado la idea de hablar de un partido condicional, ¿no? Que dependiendo de los niveles no me gusta la palabra homogeneidad, llamémoslo cohesión o cercanía ideológica o la dimensión que sea, tienden a aglutinarse mientras que momentos de conflicto se rompen. La verdad me dejaste pensando, pero creo que en ciertos contextos puede valer la pena explorar por ese lado. La realidad es que un modelo libre de partidos para aplicar a América Latina, reitero, es de mínima miope y de máxima ciego, porque no estamos viendo la realidad, ni siquiera Brasil, a nivel empírico y a nivel de la literatura también. Yo me quedaría jugando un poquitito con el cartel. Hasta ahí sí, en realidad ahora voy a enganchar con esta pregunta con otra, pero que viene a colación, porque si aplicamos la teoría del partido cartel, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta en muchos de nuestros países latinoamericanos, bueno, si pensamos especialmente en los federales, es la conexión subnacional, que es un componente donde... Y la conexión subnacional pensando en la relación con los gobernadores, no tanto a nivel de la relación con la constituency, bueno, que funciona distinto, entonces como en Estados Unidos, el distrito pequeño, justamente por ser el único o la única representante, donde en nuestros casos, en Argentina se ve muy fuerte, en realidad esa conexión subnacional está atada al rol de los y las gobernadoras. Entonces, acá lo que te quería preguntar es, vos estudias Argentina y estás estudiando México hace un tiempo también, ¿qué similitudes y qué diferencias encontrás en lo que hace particularmente a la conexión subnacional cuando comparamos el Congreso argentino y el Congreso mexicano? Hay similitudes y hay muchas diferencias también. ¿Cuáles son las que para vos son más notorias? Es interesante planteo también. Una de las cosas que estamos trabajando ahora en México es estamos tratando de entender un poquitito más, en parte, si el federalismo existió de siempre, como digo, el federalismo no formal, ¿sí? La influencia de los actores subnacionales en la política mexicana ya data de bastante antes de la transición plena a la democracia, digamos, del año 97 o 2000, y en ese aspecto el libro de Joy Langston es ilustrativo. Joy es tajante, pues no mames, siempre estuvieron ahí, güey. Muestra cómo, de hecho, si bien la literatura más historiográfica ya le asignaba un rol relevante a las corporaciones, a los distintos grupos del PRI para seleccionar candidatos, cerca de la mitad de las candidaturas eran designadas por los gobernadores y los grupos cercanos al poder de turno, o sea, el inner circle de la coalición dominante del PRI de cada momento. Entonces, esa es una continuidad que estamos tratando de limpiar un poquitito más, y para eso estamos todavía construyendo datos. Otra gente lo ha hecho también, nosotros lo estamos mirando más desde el lado de ambición y electoral por ahora con Ariel Lucardi.
Lo que te puedo decir, México es un congreso es tan contraintuitivo de un montón de cosas. Digo, un congreso sin mayorías que reforma la Constitución cada 2 por 3, para citar un ejemplo, digo, totalmente, Leibniz diría, what the fuck, ¿de qué estamos hablando, no? No obstante, se sigue generando. Temores de parálisis a partir de los gobiernos divididos del 2000 en adelante hasta que sube AMLO, que tampoco tuvieron un impacto en ningún tipo de gridlock. Generalmente la política se siguió moviendo. Se han generado cuestiones como el Pacto por México, un pacto trilateral entre los tres grandes partidos en los cuales cada cual se llevó alguna cosita más o menos relevante, con impacto diferente, pero se generó cosas que en otros contextos comparados, y pensando por ahí con influjo de gobernadores, habría muchos más puntos de veto. Y eso en México se generó. El federalismo mexicano está, hay también una tendencia, ha habido una tendencia creciente a la fragmentación, tiene que ver con la territorialización en cierto aspecto, pero también yo no sé cuánto tiempo habrá que esperar para poder dar un veredicto contundente. Estamos hablando de salir todavía hace 17 años, 20 años, un sistema casi piramidal. Varios de los partidos, el PAN en particular, reprodujo alguna de esas estructuras. Pensemos que el PAN crece desde las gobernaciones hacia el nivel nacional. El PRS se solidifica como un desprendimiento por izquierda del PRI, gana luego con Cuauhtémoc Cárdenas y luego también con AMLO y con Mancera, ganando acá lo que es la gobernación de la Ciudad de México. Yo no me animo a ser contundente, tampoco soy mexicanista, pero lo que te digo es que hay varios indicios de que algo territorial está empezando a mostrarse cada vez más fuerte. Y un paper que a mí me encanta, es de Joy, justamente con el mismo Guillermo Rosas, donde ellos miran cómo es la delegación esta de los gobernadores a sus contingentes, y el punto interesantísimo que le da carne al paper es la variación del calendario electoral. Como dependiendo si la elección del gobernador es previa, concurrente o posterior a la nominación de los diputados, y en función de eso se ve en qué aspecto se da esta relación directa de agencia, o si por el contrario el nuevo gobernador se tiene que fumar a los que fueron anteriores, si es de su partido o del otro. O sea, no te puedo dar una respuesta contundente. Te puedo decir que la literatura y varios indicios contemporáneos marcan que se pieza central del federalismo. Hay un caso que está bueno para el análisis, ¿no? Es el caso del Bronco. Es un candidato, es un expriista tradicional, pero que se parte y logra ser gobernador de Nuevo León, lo es actualmente, fue luego candidato a presidente por un partido independiente. Que es otra de las tendencias que se están moviendo bastante fuerte acá en México. Acá de todos modos la política cambia tan rápido, es tan volátil, tan fugaz, que es muy complicado generar un veredicto de hoy que para pasado mañana quizás no funcione. Y puedo fundamentar esto. Pero en y en la cuestión, perdón, sí, seguid, dale. No estoy trabajando en federalismo. Juan Olmeda es argentino, un gran colega y amigo, quien trabaja el tema del federalismo con muchísimo rigor acá. Yo lo que te digo es, en términos de movimientos, cada vez que lo analizo con un poco más de detenimiento, veo más movimiento, como más énfasis subnacionales, pero no me animo a hacer una generalización porque no lo he estudiado en profundidad. Bien, pero justamente en el paper ese que, bueno, el timbre, los gajes del oficio en cuarentena. Pensando en la cuestión de ese paper que vos comentabas, donde lo que se ve son los desfasajes de los calendarios y de los mandatos, en realidad hay un supuesto fuerte que lo podríamos establecer de manera, o con un paralelo respecto a nuestro país, es la cuestión de que la carrera política, y son cosas que vos, bueno, venís estudiando bastante, esto de que las carreras políticas de los y las políticas está atado justamente al nivel local, ¿no? Esto es algo que ya estudió acá Germán Lodó, la Gaby Almaraz, esta idea de que para... en general los que devienen en diputados y diputadas nacionales, saltar al nivel nacional es como irse al ostracismo. Y en cuanto pueden correr por la carrera de la intendencia y la ganan, vuelven a su lugar. Es decir, esa desafección del territorio es como tomaron algunos testimonios esta paralización de la carrera política. Alejarse del territorio es como entrar en un lugar oscuro en el que no puedes estar con la rosca todo el tiempo. Entonces, este punto de Comstantoc se ve en el paper que vos mencionabas, en alguna literatura sobre la conexión subnacional en México, y ni hablar acá, cosas que también ha estudiado Sebastián Sayek, Eduardo Alemán.
¿Lo notás más fuerte en alguno de los dos países? ¿Te parece que esto se ve acentuado por algunas de las características del federalismo en alguno de los dos lados más que en otro? Hay una diferencia fundamental y es institucional, y sin eso, digo, toda comparación pasa a ser zaraza. Pensá que en México viene desde la fundación del PRI con la prohibición de la reelección consecutiva. Por ahí para nosotros en la cabeza argentina, pensar eso en el Congreso es, so what, igual, no estoy 100% de acuerdo con tu caracterización de qué es el ostracismo, te puedo explicar los mecanismos que pienso, pero en México es forceful, o sea, hay que pensar en temas entre 3 años posteriores, a ver a dónde pueden saltar, y esto no quiere decir que no se reeligen porque no pueden. Vaya uno a saber, ahora se empieza a permitir. Yo no creo que la tasa de reelección vaya a ser abismal por varias razones, pero si no pueden reelegirse es lógico que traten de saltar, o eventualmente al Senado, que los puestos son por demás escasos, o eventualmente buscar puestos a nivel burocrático nacional, o eventualmente un puesto electivo a nivel subnacional. Eso está inducido por las propias instituciones. Sin embargo, otro punto muy importante que no se suele ver tanto, es que en México solamente se puede ser gobernador una vez en la vida. Si uno pusiera esa regla en Argentina, estamos pateando el tablero, cambiando de mínima algunos patrones básicos de carrera en términos de que en México los jefes saltan al Senado. El Senado se verá cómo pueden manejarse, podrán saltar a diputados o aspirarán a afectar la política nacional, a ser burócratas a nivel nacional. Es un poquitito más sinuosa la trayectoria. En Argentina, cuando el gobernador puede anclarse y aferrarse al territorio, sea a nivel personal o a nivel dinástico, se aferra. Y no hay vuelta que darle. Hemos visto con Ernesto hace ya 15 años las reformas reactivas, con el sesgo partidario, con el sesgo mayoritario, y los distintos mecanismos que pueden estar operando. En México territorio, por supuesto, que es referencia, pero está contaminado. Yo no sé si tiene que ver con expectativas puras de carrera y de recursos, o que no les queda otra alternativa. Tenemos también el sistema mixto, no te olvides. Sistema mixto combinando los uninominales con los diputados de región. Entonces hay distintos tipos de ejes y énfasis. Por lo general, quienes suelen ser nominados a las pluris son los jefes partidarios de las distintas secciones, o aquellos que los partidos quieren blindar para mantener adentro. Por lo cual también hay acuerdos. Acuerdos a nivel de facciones, acuerdos a nivel territorial, acuerdos de distinta índole. Entonces, el caso mexicano tiene varias particularidades que lo hacen diferente por definición, pero que pensarlo desde una lógica argentina a veces nos llevaría a alguna serie de errores. Va a ser un experimento interesante ver ahora con el tema de la reelegibilidad, a ver si esto sirve al menos para anclar que aquellas personas que tienen un perfil netamente legislativo tienden a ser renominadas sistemáticamente, y cómo es la relación eventualmente de aquellos que han ganado siempre uninominales, yendo y viniendo, y la relación concreta con el territorio. Ahí nos debemos una seria discusión acá en México del impacto de las dinastías sobre las carreras, algo que tenemos en mente algún día, Dios y datos mediante podremos quizás... Esta cuestión de las dinastías, que acá se relaciona mucho, bueno, con esto que vos venías mencionando, de si en el Ejecutivo Provincial te podés atornillar el sillón, mejor, y ahí se crea esta especie de feudo, como tenemos varios ejemplos en la historia de nuestro país, de familias o de dinastías, que también se ve su brazo en el poder legislativo, en el Congreso Nacional, ¿no? Ya que mencionas esta cuestión de las dinastías, ¿cómo opera ahí, digamos? ¿Es estrictamente atado al Estado? ¿Tiene algún tipo de anclaje territorial, justamente por cómo es el sistema mixto, que tiende a agrupar los estados para formar las regiones? Digamos, ¿hay alguna influencia de ese agrupamiento de los estados en regiones para conformar las listas en lo que hace a no sé, al flujo de las familias políticas dentro de la región? Familias están y tienen anclaje territorial, pero es cómico, no digo, es curioso, llamativo, es cómico cuando lo comentamos, y a veces tengo la fortuna de dar diplomados y tengo a políticos, a jueces de la audiencia, y tengo un PDF donde muestra que una familia a lo largo de 40 años llegó con los tentáculos a 5 estados diferentes. Fue una suerte de maridaje de Castilla y Aragón, no sé si habrá sido la motivación, pero de hecho se fueron dando y se han ido bifurcando a lo largo del territorio.
Hay mucho salto también a nivel, digo, del interior, con Chilangolandia, acá con Ciudad de México. Hay saltos territoriales interesantes. El tema de las familias es uno de los que más me motiva a seguir trabajando, es una agenda futura. No tenemos la data suficiente en este momento como para meternos. Tenemos un graduado nuestro que está estudiando en Harvard, José Ramón Enríquez. Él hizo su tesis de licenciatura y está trabajando su tesis de maestría, pero es un enfoque diferente. Es un enfoque más relacional, de network analysis, tipo lo que hacen Ceci Cruz y Pablo Querubín, pero a nivel de impacto político de familias no tenemos la data suficiente todavía. Pero es una agenda que Claro. en algún momento podremos, Dios mediante, recursos mediante, podremos poner una pata. Nos encantaría. Ya que estás hablando de tus intereses, digamos, y hago como un paréntesis acá en el esquema que teníamos de temas para conversar, contanos qué estás trabajando ahora, cuáles son las preguntas que te estás haciendo, solo o en coautoría, los temas que te despiertan interés. Bueno, ya hablaste de las dinastías, sos un estudioso de las carreras, ¿te vas por algún otro lado, por la, digamos, tangencial, o seguís bien metido en la cuestión de las carreras? ¿Estás haciendo foco en México o estás mirando comparativamente a Argentina? ¿O qué estás mirando ahora? ¿Qué tenés ahí en el cajón, en la compu, trabajando? Yo me había prometido a mí mismo que después del tenure iba a poner una pausa sobre el análisis del Congreso argentino, medio que me habían volado un poquitito, hasta que tuve la gran fortuna de tener al mago Lucardi al lado mío, que aparte de ser un gran amigo y colega, es una de las personas más inteligentes que conocí en décadas. Y con Adrián nos retroalimentamos mucho. A partir de ahí continuamos un poquitito la agenda, incorporando algunos métodos bastante más sofisticados. La pata argentina, lo que estuve haciendo son dos cosas. Por un lado, continuamos la agenda con Sebastián Sayek, con Pablo Pinto y Eduardo Alemán, donde estamos usando Spatial Modeling. Estamos tratando de poner en un mismo plano lo que son las votaciones, las encuestas de leads, las encuestas a ciudadanos. Y ahora estuvimos tratando de ver, se le dio una vuelta teórica, una rosca teórica, donde linkeamos lo que es el malapportionment con la permisividad de ciertos líderes para que algunos legisladores no se mantengan 100% leales a la línea partidaria. Eso es lo último que hicimos entre los cuatro. Con Adrián estamos preparando un paper que incorporamos a otro graduado de la UBA, un tío muy inteligente que es Nathan Skihin. Estamos viendo los tres lo que era quizás la pata suelta de todas estas cosas que quizás estuvimos trabajando los últimos 15 años. O sea, sabemos este tema de la misión multinivel, de los saltos del Congreso a la gobernación o a la intendencia. Después vimos el impacto de eso sobre el co-sponsorship. Después analizamos con Adrián también el tema de cómo el calendario electoral impactaba. Y tenemos este último paper que esperemos que salga a fin de año, donde usamos el RD, la regresión continua, para ver el verdadero valor. Digo, si estar afuera o adentro del Congreso te afecta el desempeño posterior de carreras. Sin embargo, hay un dato que nos hacía ruido. Pero cuando uno mira los pasos subsiguientes, cuando los legisladores salen de su mandato del Congreso, veíamos que la búsqueda inmediata de una posición ejecutiva subnacional era baja. Pero ¿cómo? Si en mi tesis encontré lo contrario, claro, porque perdemos de vista el calendario electoral. Lo que vemos es que en general las personas que saltan que buscan la intendencia o la gobernación, lo hacen cuando son electos en las midterm. O sea, tienen una pileta de 2 años más por si fallan, y eso explica que la pata suelta de ese sistema son las renuncias. Argentina tiene arriba de un 20% de renuncias. De hecho, en el paper pusimos 2 boletas, donde inclusive empiezan a escalar a los suplentes en Ciudad de Buenos Aires, no en una provincia pequeña, sino en la ciudad donde eligen 13, o creo que la última, no recuerdo de qué año es la boleta, que de la boleta del PRO llegan hasta el número 13 habiendo ganado 5. Entonces, las renuncias son algo estratégico, cosa que es bastante contraintuitivo por ahí con la teoría de la ambición estática. Si los individuos gastan millones de dólares en ganar una banca en el Congreso, ¿por qué van a renunciar voluntariamente? La renuncia es un mecanismo intermedio, que llamamos resignation as progress, realmente, sería el fenómeno institucional que permite comprender estos saltos hacia otros lugares, además teniendo un colchón por si la cosa falla. Después tengo una agenda muy grande con Eduardo Alemán sobre Chile. Ya tenemos 2 papers ahí en las gateras que están por salir. Y se linkea un poco con lo que estuve aprendiendo ahora en el sabático, que me interesa mucho, que es el análisis de texto.
análisis de sensitividad, el uso de diccionarios, el uso de machine learning y todo eso, para entender un poquitito más cómo, digo, no solamente es, lo llamamos fireworks, fuegos artificiales en algunos casos en Chip Talk, pero decir determinadas palabras en distinto orden y contestándole a otra persona puede tener impactos diferentes. Así que mi idea es aplicar cuantía y todo ese tipo de software para entender un poquitito más e idealmente complementar todos los puntos ideales que tenemos de votos nominales, de co-sponsorship y de demás, insumos. En eso estamos más o menos en Chile. No hay mucho estudio sobre comisiones en Argentina. Nos falta profundizar un poco más, ¿no? Me parece los trabajos sobre las comisiones. Ernesto había hecho un paper, creo, con Andy Tao en su momento. Con Iñaki Sagarzazu, miraron Correctamente. No es un área en el que yo me he metido particularmente, reconozco la relevancia, pero digo, si todos nos dedicamos a todo, nos pisamos. No, claro. Y no te lo niego, definitivamente hay mucho margen para seguir no sé si Emilia Simpson estaba haciendo algo por el estilo. No sé, esa información aislada que uno lee en Twitter a veces. Pero la verdad estoy un poquito desconectado del Congreso argentino sacando la data que ya tenemos, porque como que hoy por hoy me motiva más a abrir el panorama, ya sea Chile o la agenda de México. La agenda que tenemos de México está buena. México, bueno, lo hemos presentado ya un par de veces, pero lo que estamos tratando de ver, si tuviera que venderlo a nivel teórico, podríamos decir que no conocemos muchos trabajos. Hay uno de Europa del Este y uno creo, no me acuerdo muy bien, honestamente. Estamos viendo las implicancias legislativas de transiciones de régimen. Hay uno de Brasil, un libro de Tim Power, efectivamente. O sea, México hizo su transición lenta, pausada, del partido hegemónico a una democracia competitiva, pero sin embargo la tasa de repetición de élites pre- y post-transición es razonablemente alta. Entonces la pregunta es, ¿cambia el régimen? ¿Cambia la relación principal agente? ¿Cambia la conducta también? Y la otra fuente de variación interesante que tenemos ahí es que tenemos, supongamos, PRI antes, PRI después. PRI antes, no PRI después. No PRI antes, no PRI después. No PRI antes, PRI no es una transición que se da en el mundo real. Y tenemos luego búsquedas de nominación independientes. Entonces ahí el juego de principal agente va cambiando mucho. Así que estamos terminando de recolectar data, porque la data en México abunda, pero no está sistematizada. Tenemos un ejército de asistentes, afortunadamente brillantes acá en el ITAM. Lucky you. No. En ese aspecto y mucho más, la verdad, hay que besar el piso, larga vida. El ITAM es un lugar fascinante para trabajar, colegas, estudiantes, y mil cosas más que no vienen al caso. Tenemos ya un batallón de chicos ayudándonos, y estamos en el camino. Tenemos un draft, pero queremos perfeccionarlo más porque le tenemos fe. Pero la pregunta teórica es interesante y los findings preliminares son bastante buenos también. Entonces, ya que hablaste de Chile, te mudo a Chile momentáneamente, entonces. Me queda vivir, pero... En los trabajos que estás haciendo con Eduardo, bueno, sé algunas cositas de las que están o que estuvieron mirando y demás, pero ¿cuál es la pregunta ahora con el cambio del sistema electoral que han tenido en el último año, bueno, un único turno electoral? ¿Qué habría que ver, además de la cuestión obvia de cómo el cambio de magnitud podría eventualmente impactar en la fragmentación del sistema de partidos? Si lo tuvieras que ver adentro de la toma de decisiones en el legislativo, ¿para dónde puede salir el comportamiento individual? Digamos, en términos de incentivos, ¿no?, del sistema. Son dos o tres preguntas en una. La primera te respondo que me puedo lavar las manos porque lo que estamos haciendo es tratando de agotar el tema del binominal, que hay mucho por responder todavía. Tenemos todos los diarios de sesiones, y ya los tenemos scrapeados, organizados. Entonces, lo que estamos mirando primero, estamos viendo ambición lateral, dado que todavía no ha habido posiciones subnacionales electas, y vemos un cambio de comportamiento muy interesante en los saltos al Senado. Y los saltos al Senado han sido dentro de la región y también fuera de la región. Con lo cual, la verdad, los coeficientes nos dan impecables. Estamos trabajando, tenemos muchas veces el paper, y aparte, tenemos la fortuna de tener un gran colega y amigo como Pato Navia, que es un trabajador incansable y tiene un gran de Fondesit, nos está recopilando data desde la época de
no sé cuál será el límite, no quiero hablar boludeces, pero de década de 40 en adelante, Pato está juntando un montón de data. También podríamos, una de las ideas podría ser, digo, tenemos el Chile de los 3/3 y el Chile del binominal. Ahí tenemos hay una interrupción grande, pero ahí tenemos variación de conducta que tenemos que mirar con mucha seriedad. Respecto a lo que viene, bueno, Chile, bueno, estuve en el sabático en San Diego y coexistí con otro gran amigo que hice, que es Ricardo Gamboa, y era muy divertido ver cómo Ricardo daba esa explicación diciendo, bueno, quizás tenga que decirles en breve, todo lo que tenemos escrito hasta ayer, mañana no sirve. El COVID no digo que bajó tensiones, pero bueno, de alguna manera, bueno, sí bajó las movilizaciones en cierto aspecto, pero el proceso constituyente es una caja de Pandora. Dios sabe para qué lado, suponiendo aún que gane en sí, es una caja de Pandora. Se pone una constitución hipergarantista que regule cuestiones electorales también, tendrá implicancias distributivas. Eso va a ser una intervención fundamental para decir las expectativas vienen para acá o para acá. Ahora, su misma magnitud de distrito, con listas desbloqueadas, con cuotas de género, definitivamente uno debería suponer que va a haber, por inclusión o por cambio de incentivos, alguna suerte de variación. Te repito, no me vengo a arriesgar porque no sé qué va a pasar cuando quede la nueva constitución. O sea, puede que la época temporaria de constitución tradicional con la lista desbloqueada sea solamente un pequeño oasis, trae quizás transición y después tengamos una discontinuidad grande, ¿no? O sea, no me animo a arriesgar porque nadie en su sano juicio sabe qué puede llegar a pasar de ahí. No, y está sucediendo, digo, hay que darle además algunos años, algunas elecciones varias, al menos con la reforma que ya tuvieron para ver algún impacto. Es un problema de los análisis de México con la reelección, que quieren ver sin una sola elección todavía, plantear el missing list, qué es lo que ocurrió. No lo sabemos todavía, ni siquiera podemos. No sabemos cómo se va a interpretar, cómo se van a canalizar el cambio de reglas. Claro. Te meto en alguna cuestión metodológica, a ver si podemos conversar acerca de qué novedades metodológicas nos trae el campo de los estudios legislativos. Digo, a medida que se van cada vez más sofisticando las herramientas estadísticas al alcance de los politólogos y velocidad de procesamiento, big data, más información disponible, los gobiernos y los poderes legislativos abren los datos, entonces cada vez hay mucha más información, mucha más velocidad para procesarlo. Entonces me imagino que capaz que por ese lado hay novedades o innovaciones metodológicas en los estudios que hacemos. ¿Qué podrías tirarnos 2 o 3 titulares de lo que ves como nuevo, si estás trabajando vos o con algunos colegas tuyos? Lo primero que te da ganas de tirar es a veces tirarte del balcón con lo rápido que va cambiando todo, las innovaciones. Bienvenidas y que haya cada vez más rigor y que si nos pueden destrozar lo que hicimos hace 10 años, porque así funciona la ciencia, bien, menos charlatanería, ¿sí? Para mantenerse actualizado es complicado. Sí. Nadie puede ser especialista en todo, y aún, digo, yo no soy metodólogo en ciencia política, y aún los metodólogos en ciencias sociales, al lado de la gente que hace estadística o ciencia más dura, o sea, estamos recién en los palotes. Eso no quita que se ha avanzado un montón. Me preguntás 3 cosas que a mí me parecen interesantes. Toda la parte de análisis de texto a mí me fascina, me parece sumamente promisorio. Está todavía en un estado de roughness razonable, o sea, cambiando pequeñas especificaciones, los resultados pueden irse para un lado o para el otro, pero hay contribuciones espectaculares que van día a día. En NYU trabajan muy bien, está Arthur Sperling, Amy Catalina. Tenemos acá una graduada, Lucía Motolinía, que acaba de publicar un APSR con el análisis de los trabajo impecable. A mí me gusta muchísimo todo lo que se está innovando. La segunda pata que no podemos ignorar es la parte experimental. La verdad que los experimentos nos ayudan a suplir determinadas falencias, de homogeneidad a otros factores, y hay diseños sumamente interesantes que aparte nos permiten generar datos que luego podemos testear de un modo probabilístico. Yo creo que la parte experimental a nivel legislativo empezó a crecer. Hay un par de artículos muy buenos en LSQ recientes, y creo que por ahí está la cosa. Hay tanta variación en los experimentos que se pueden implementar que se pueden reescribir prácticamente todos los papers que conocemos hoy por hoy. Si me preguntás un tercero, a mí personalmente me gusta mucho
todo lo que son las innovaciones de Spatial Modeling, de tratar de tener distintos tipos de datos y poder plantarlos todos en un mismo espacio. Y me parece que es sano inclusive, me parece que es sano para entender cuestiones como asimetría en comportamiento de representantes y representados, si las posturas de las élites pueden tener un punto de conjunción con preferencias de ciudadanos, sean o no sean votantes de un distrito, genera implicancias en la representación. Con Sebas hicimos varias cositas. Había una app que se llamaba Elegí, que yo recuerdo haberla hecho, creo que está colgada en Infobae en una época después de las elecciones, y planteaban un escenario votando a favor, en contra o absteniéndose, y nos equiparaba a los votos, o sea, a qué legislador nos pareceríamos más. Jugamos un poquitito con esa data, la linkeamos también con información de encuestas, y nos había dado algo decente, no avanzamos demasiado con eso, pero eso me motiva, me gustaría aprender muchísimo más de eso, me parece un campo fascinante. Y después la otra cosa que es un desafío y una oportunidad, que sé que Tomás Olego está dando ahí un seminario en la UBA que deberían tomarlo todos. La cuestión de la programación, más allá de prejuicios, más allá de lo fácil o difícil que nos parezca, es parte de nuestras vidas. Tener un teléfono inteligente es parte de nuestras vidas. Si vamos a trabajar haciendo afirmaciones con algún tipo de validación empírica, y vamos a tener que buscar la data. Y hoy por hoy quien programa está a varios cuerpos. Se ganó la pole position y dio 2 vueltas antes que el resto. Así que hay que, lamentablemente, que acostumbrarse, digo lamentablemente, para quien no le guste. Es discutible, pero objetivamente para validar las afirmaciones que hacemos, quien puede programar y recolectar información en tiempo real, está varios cuerpos adelante. Bien, creo que como si yo tuviera que cerrar diciendo cuáles son los 1 o 2 mensajes que le podemos dejar a quienes están haciendo ciencia política ahora y están bien interesados en los estudios legislativos. Yo tiro 2 cosas que me llevaría de esta charla y vos podés decir también 2 o más a modo de mensaje para quienes esperamos que sean los grandes politólogos del futuro. Lo que diría es, por un lado, la importancia de la rigurosidad metodológica, ¿no? Ya sea de la forma de plantear un diseño de investigación, de hacerse preguntas, de tener hipótesis, de prestar atención en todos los pasos que hacen a la validez interna de una investigación y de cómo mostrar solidez, ¿no? Y lo segundo que yo transmitiría es la importancia de la cuestión interdisciplinar, que no estamos muy acostumbrados en ciencia política, pero cada vez más, como vos decías, la gente que viene de la economía o de la estadística o que viene de otras ciencias sociales, cómo también nos ayudan a refinar las preguntas que nos hacemos y a pensar desde otras perspectivas teóricas, de salir un poco de lo que escriben colegas politólogos y tratar de quizás leer algunas otras ciencias que tocan temas políticos y sociales que nos interesan, ¿no? No sé cuáles serían tus recomendaciones para el futuro de nuestros colegas. ¿Qué te puedo decir? Me pienso ahí mismo hace 25 años, en carrera, viendo todo el tiempo que pasó, las canas y todo lo demás que fue apareciendo, el consejo mirando para atrás es: no se olviden que lo que hace la diferencia son las grandes preguntas, que las grandes preguntas por definición tienen que ser escépticas, o sea, sesgar un estudio a la respuesta que queremos que nos dé, no solo es a científicos, sino que no es demasiado promisorio y podemos caer en el sesgo extremo de ser simplemente meros utilitarios a un interés. Está bien, digo, cada cual hace lo que le parezca, pero si queremos realmente aprender y encontrar por dónde pueden pasar los mecanismos causales de los fenómenos que vemos, hay que ser crítico. Y crítico no implica ni ser ni por izquierda ni por derecha, sino ser escéptico de lo que vemos, de lo que leemos y de lo que otros han escrito. ¿Sí? O sea, siempre la pregunta, por una gran pregunta, arranca una gran contribución. Después la parte de los métodos hay que aprenderla, pero eso se hace. Pero métodos sin una buena pregunta, seremos solamente grandes auxiliares. El segundo es que puede sonar controvertido, pero es lo que realmente pienso. No pierdan nunca de vista que vale más un paper académico que 1.000.000 de tweets. La manera de difundir conocimiento es haciéndolo con el máximo rigor posible y sometiéndolo, o sea, hacernos cagar a palos por la gente que leemos.
ir a las conferencias, tratar de fortalecer el tema del referato, tratar de jugar la Champions en términos de saber que nos estamos testeando en serio. Está siempre la tentación de la difusión y está perfecto, hay gente súper talentosa para hacerlo y hay gente que puede hacer las dos cosas. Pero no nos pensemos que el conocimiento lo generamos y lo difundimos a partir de redes. No. Digo, la parte estrictamente del conocimiento científico es lo que te puede generar conocimiento politólogo de primer nivel, politológico de primer nivel. El resto está bueno, pero no caigamos en la tentación de que digo, la cortina de humo. ¿Sí? Busquemos siempre la excelencia, aunque cueste bastante más tiempo que escribir un tweet o un posteo donde sea. Muy bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por charlar aquí conmigo acerca de cosas que nos interesan y que esperamos que a nuestros estudiantes también les genere el bichito de mirar qué pasa dentro de los congresos y la toma de decisiones en el nivel legislativo. Éxitos, siga disfrutando de esa especie de, no sé, primavera, verano, porque sigue, ¿no? Sigue siguiendo el lindo clima ahí. México, el problema es que son los chaparrones a las 6 de la tarde que te agarran en vicio caminando y quedas como en el arca de Noé. Pero no, lo bueno es que acá no hace nunca súper frío, o sea, podría ser mucho peor, pero va queriendo. Claro. Imponerse del grito de ayer, el grito con tequila y chile en nogada, pero bueno, cosas que pasan. ¿Te acostumbraste con el picante? A mí siempre me gustó la pimienta. Mi familia es de la capital nacional hereditaria del peperoncino, así que siempre comí con picante. El habanero no tanto, pero el chipotle ya es parte de mi sangre. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, al contrario. Y bueno, quienes estén interesados, contactar, me escriben sin problemas. Mi página web la encuentran fácilmente en Google, lo que sea, quedo acá entera a disposición. Vale, gracias. Gracias a la carrera también. Hasta luego. Nos vemos. Así como el rayo, ¿te acordás de Corral que hacía así?